vino antes. Yo tengo 50 años, 51, casi 52, ¿ok? Yo he sido criado en el Evangelio, yo he visto a muchos moveres de Dios, yo he estudiado los moveres de Dios en la historia de la iglesia. Ese es mi padre espiritual, el Dr. Bill Hamon, el autor de aquel libro de Profetas y Profecía Personal, que le recomiendo bastante. Pero él acaba de cumplir 80 años y tiene 60 años activamente en el ministerio. Es un teólogo, su especialidad es la historia de la iglesia y lo profético, apostólico, los tiempos de Dios, lo que Dios está haciendo en el mundo hoy y cómo colaborar con Él para lograr los propósitos de Dios. Pero su doctorado fue en la historia de la iglesia y él es como una enciclopedia, me encanta escucharle. Entonces, como yo estuve bajo su ministerio por tantos años, desde 88, pues yo leí su libro, es muy grueso, llamado La Iglesia Eterna, que habla del propósito de Dios para la iglesia desde la eternidad pasada, y luego el origen de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, el deterioro de la iglesia, en los tiempos de oscurantismo, la restauración de la iglesia y luego el futuro de la iglesia. Dios ha restaurado a su iglesia. Hemos visto a varios movimientos poderosos de Dios, iniciando en 1500 y hubo varios movimientos como cada 100 años restaurando doctrinas que se habían descuidado y prácticas y los dones del Espíritu Santo, todas esas cosas que han sido restauradas hasta hoy. Ahora tenemos los 5 ministerios otra vez activos en la iglesia, tenemos el poder de Dios, la voz de Dios. Ahora muchos cristianos no se han actualizado, todavía siguen en su tradición, porque muchas iglesias nacieron de uno de esos movimientos de restauración y no avanzaron cuando llegó el siguiente mover, porque pensaban que ya tenían todo y resistieron el próximo mover de restauración de Dios. Por ejemplo, el primer movimiento era con Martín Lutero y Dios restauró la verdad de que somos justificados mediante la fe en vez de las obras. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Que Cristo pagó el precio y nosotros no tenemos que pagar el precio nuevamente por el pago de nuestros pecados. Somos salvos por la fe. Ahora, segundo fue la doctrina del bautismo en agua por inmersión. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en agua? Dios inició las iglesias bautistas durante los 1600. En los 1700 vino el movimiento de la santidad y Dios restauró la verdad de que no solamente nos manda vivir en santidad, pero nos da su poder mediante su gracia para vivir en santidad y podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa gracia que nos da? Amén. Que recibimos mediante la fe. Todo lo que recibimos es mediante la fe y es dada de gracia. Y luego vino el movimiento de la sanidad divina en los 1800. Y hubo un mover y Dios restauró la verdad de que Dios todavía sana el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han recibido una sanidad en su cuerpo físico? Pues es que alguien era un pionero y recibió mucha resistencia estableciendo o restaurando esa verdad bíblica a la iglesia. Su nombre era A.B. Simpson. Y luego en 1900 Dios trajo otro movimiento que era el movimiento Pentecostés y restauró la verdad del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Aleluya. Y eso nos da acceso al poder de Dios. El que habla en lengua extraña, dice 1 Corintios 14:3, así mismo se edifica. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que orar en el Espíritu.
el hablar en lenguas no es algo raro que Dios nos dio solamente para espantar a la suegra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos da dones que son útiles y poderosos y tienen uso, y necesitamos ponerlas en práctica. Y luego el movimiento profético y apostólico que aconteció durante los años 1980 y 90. Fueron iniciados, pero tuvieron que madurar y desarrollar. Y ahora estamos viendo que a pesar de que hubo algunos abusos extremos, porque cada vez que Dios hace algo, algunos llevan una verdad hasta un extremo y se descuidan las demás verdades y vuelvan en error. Entonces hemos tenido algunos apóstoles y profetas que no eran verdaderos y causaron daño a la iglesia. Pero gracias a Dios que Él nos está trayendo verdad para poder madurar y traer equilibrio a la iglesia y en cuanto a esas verdades. Ustedes pertenecen a una iglesia que cree en todo lo que Dios está haciendo. Y todo tiene base bíblica, es necesario. Cualquier verdad que alguien te predique tiene que tener base bíblica. Y nosotros, todo lo que recibimos y la medida de la victoria que tenemos en Cristo viene a la medida de la verdad bíblica que hemos recibido y al cual también hemos respondido mediante la fe. ¿Cómo somos salvos? Escuchamos la verdad de la palabra de Dios, respondemos con fe, creemos con el corazón y confesamos con la boca, y viene la salvación. Y eso trae transformación en nuestras vidas, amén. Y Dios restauró los dones del Espíritu Santo juntamente con esos últimos dos moveres para que podamos ver las sanidades y los milagros. Para que no solamente algunos cuantos evangelistas o superestrellas en enlace pueden orar por los enfermos. Porque Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. Cada creyente, cada uno de ustedes debe de poder saber cómo echar fuera un demonio. No debamos tener miedo de demonios. Son como cucarachas. Los ponemos debajo de los pies en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí creyere las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es importante que nosotros sepamos nuestra identidad en Cristo como creyentes, como hijos de Dios, esposos de Cristo, representantes suyos en la tierra. Es muy importante que entramos en la identidad completa que Dios tiene por nosotros. No estamos aquí solamente para pasar el tiempo y aguantar ser salvo una semana más hasta que Cristo llegue y nos trae un escape de este mundo cruel y horrible. Dios tiene un propósito para su iglesia, y eso es para establecer su reino en la tierra, alma por alma, calle por calle, aleluya, colonia por colonia. ¿Cómo lo iniciamos? Tenemos que activarnos, eso es parte de ello. Pero también tenemos que, todo lo que hacemos, tenemos que tener el respaldo de nuestra oración. Tenemos que preparar el camino con la oración. Tenemos que oír la voz de Dios. La base de todo esfuerzo exitoso en la Biblia fue porque oyeron la voz de Dios y le obedecieron. Y nosotros somos llamados a oír la voz de Dios. Jesús dijo en San Juan 12:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Eres oveja de Cristo? ¿Sí o no? Mira a su vecino y dile, va. ¿Quiere escucharles? Si no lo hizo, pues a lo mejor no es oveja, es cabrito. Los norteños saben qué hacer con cabritos. Aleluya. Pero lo que Dios me habló como lema para este tiempo con ustedes es que Dios nos está subiendo a otro nivel. Los que vinieron a las clases y las últimas noches, pues yo di mucha enseñanza acerca de oír la voz de Dios. Es tan importante que usted sepa cómo oír la voz de Dios. Es tan importante que cada uno reciba el entrenamiento que están dando en el ECAP, en la escuela profética. No es solamente por los que tienen llamado de profeta. No es solamente para aquellos que piensan que Dios quiere que profeticen
dentro de la iglesia. Es para que usted pueda oír la voz de Dios en su diario vivir, para que reciba las instrucciones necesarias para tener éxito en su vida y ser un representante correcto del reino de Dios. Yo le profeticé en Río Bravo, Tamaulipas, hace como 9 años atrás, y les dije: viene el día y la hora cuando el oír la voz de Dios ya no les será una opción, porque tendrán que oír la voz de Dios para saber cuál ruta tomar para llegar a casa con vida. Yo no sabía de qué se trataba todo eso, pero ellos han vivido eso. Cuando surgió toda la inseguridad, el conflicto entre dos grupos de crimen organizado, ellos tuvieron que oír la voz de Dios para saber cuál ruta tomar para llegar a casa con vida. Otros tuvieron que oír la voz de Dios para saber cómo mantener su negocio, porque cuando vino la violencia y luego con otras cosas que acontecieron, la recesión en los Estados Unidos, eso afectó la economía de algunos pueblos en el lado mexicano. Yo conozco una pareja, Marcos y Chonita, tiene una tiendita en un pueblo donde llegan muchos americanos para comprar. Ellos dependen de los que vienen de los Estados Unidos. Y ellos vinieron a los entrenamientos para entender cómo oír la voz de Dios, y entendieron cómo administrar su negocio de acuerdo con los principios del reino. Dios les comenzó a bendecir. Y cuando hubo cambios, cuando cosas acontecieron y golpes llegaron a su pueblo, a su ciudad, muchos otros negocios se cerraron, tuvieron que cerrarse. Ellos han seguido vigentes. Dios les dio las instrucciones específicas para seguir de pie. Aleluya. Y luego yo le pregunté, porque yo conozco otros ahí que me dijeron es que viene la maña y tiene que pagar la cuota. Yo le pregunté, pues, ¿qué haces tú? Me dicen, bueno, aquí en México hay un dicho: cuando te tiran balas hay que danzar. O sea, ellos estaban pagando la cuota de protección, extorsión. Pero yo pregunté a Marcos y a Chonita, ¿y ustedes qué hacen? Pues me dijeron, es que nosotros aprendimos que Dios es el dueño de nuestro negocio y yo solamente soy el mayordomo. Somos sus representantes aquí en esta tienda, en este pueblo, y mientras que estamos aquí, estamos orando, intercediendo por el pueblo. Y a veces Dios me dice, cierra la tienda y ve de aquí para allá por 2 horas, y lo hago. Y mientras que estoy fuera y todo cerrado, viene la maña y nunca me vean, nunca lo he pagado. ¿Cuántos creen que Dios está interesado en su diario vivir? ¿Por qué dar dinero al diablo? Se le puede reprender al diablo, seguir las instrucciones de Cristo. Te puedo dar muchísimos ejemplos de cómo el oír la voz de Dios es necesario, es un requisito si queremos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos y tener el impacto en esta tierra que Dios quiere que tengamos. Pero nunca en mi vida he visto tantas cosas aconteciendo en el mundo al mismo tiempo, naciones siendo derribadas, naciones enteras en caos, cristianos. Miles de cristianos han sido matados en las últimas semanas en Irak y en Irán, en Siria, huyendo por sus vidas. Y ahora mismo hay cientos de cristianos y otros que están en la montaña, sin agua, sin comida, siendo perseguidos, rodeados, sitiados por musulmanes dedicados a matarles. Hay más martirios en nuestra generación que en cualquier otra generación en la historia del mundo, muriendo por su fe en Cristo. Quizás escucharon de Miriam, la hermana en Cristo que estaba en Sudán. Y como ella por fin pudo escapar de ahí, estaba embarazada y en cadenas, en prisión, la iban a matar, diciendo que era culpable. La condenaron porque dijeron que había cambiado de Islam a cristianismo.
y le estaban exigiendo que ella renunciase a Cristo. Ella dijo: yo nunca voy a renunciar a Cristo. O sea, yo nunca fui islam. Mi padre era musulmán, pero yo nunca le conocí. Mi madre era cristiana, ella me crió como cristiana. Siempre he sido cristiana y nunca voy a negar a Cristo. Me pueden matar si quieren. Dio luz a su bebé en cadenas. Estamos hablando de las últimas semanas. Y apenas la semana pasada pudo llegar a los Estados Unidos porque su esposo tiene ciudadanía norteamericana. Nosotros pensamos que tenemos guerra espiritual porque se ponchó la llanta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene algo que decir con respecto a estas cosas que están aconteciendo? Actualmente hay muchos quienes están orando por esas tierras de Irán e Irak. Y la verdad es que hay un avivamiento porque muchos musulmanes están enfadados de todas las matanzas. Porque no están matando solamente a cristianos, están matando también a otros musulmanes de otra secta, de otro grupo, que son diferentes a ellos. Matando a niños, mujeres y hombres, todos. O esclavizándoles, vendiéndoles como esclavos. Y algunos están enfadados de eso. Y algunos están buscando algo mejor. ¿Y sabes qué? Cristo está respondiendo a las oraciones de sus hijos. Y muchos de esos musulmanes están recibiendo sueños en las noches. Y Cristo está apareciéndoles en luz y hablándoles. Entonces ellos, cuando despierten, buscan un cristiano no para matarle, sino para que le expliquen el camino de la salvación. Pero ¿cuántos de ustedes entienden que esos cristianos necesitan saber si ese realmente y sinceramente busca a Cristo o si le está buscando razón para matarle? Se requiere un nivel diferente de valentía y de nuevo y de convicción y compromiso vivir en esas naciones. Y esa es la misma convicción y compromiso que nosotros vamos a necesitar aquí mismo en México y en los Estados Unidos en los días que vienen. Porque el trigo y la cizaña van creciendo juntamente. Los cristianos debemos ser más y más como Cristo, pero los que son hijos del diablo van a aparecer y actuar más y más como el diablo. Pero los que son de Cristo, si somos los embajadores que Él nos ha llamado a hacer, podemos hacer una diferencia. Porque Dios quiere cambiar México a una nación oveja. Si usted quiere que México sea nación oveja, quiero que gritan amén. Dice en Mateo que la primera cosa que Cristo hará cuando Él regrese a la tierra, que Él va a separar las naciones ovejas a su derecha, las naciones cabritos a su izquierda para ir al fuego. Dios está interesado en individuos, Él está interesado en usted, pero Él también está interesado en tu ciudad, en tu estado, en tu nación. Él quiere que México sea nación oveja. Pero no va a acontecer simplemente porque es la voluntad de Dios. Dios nos está levantando a un nuevo nivel, pero va a requerir un nuevo nivel y compromiso en la oración. Esa es la introducción al mensaje. ¿Cuántos creen que Dios quiere que suba a un nuevo nivel en Él? Nosotros normalmente buscamos nuevo nivel, pues queremos mayor prosperidad, queremos que nos vaya mejor con nosotros. Y normalmente en la iglesia, la mayoría de los cristianos no buscan la voluntad de Dios, buscan su comodidad. Los cristianos en Irak, los cristianos en China, los cristianos en la India, en diferentes naciones, en Indonesia, que están siendo matados, están siendo perseguidos y probados por esa persecución. Nosotros hemos sido probados por nuestra comodidad. Dios quiere cambiar nuestro corazón, quiere que entiendan, no se trata de mí, se trata del reino de Dios, se trata del Rey, se trata de sus propósitos. Así que Dios está girando nuestro enfoque para que entendamos que se trata de lo que Él quiere hacer en la tierra.
Y muchos piensan con esa pasividad en su corazón, dice, bueno, si es la voluntad de Dios va a acontecer, y si no, pues no. Pero la pasividad nunca ha sido una respuesta adecuada cuando Dios nos manda colaborar con Él, colaborar con Él. Vamos a la Escritura. Tengo mucho que establecer y voy a tener que reducir un mensaje de unos 15 páginas, una palabra eterna, y reducirla a algo más corta. Vamos a ver, ¿creen en milagros? Señor, ayúdame para ver un milagro con este mensaje, para hacerlo al grano, en nombre de Jesús. Pero ve conmigo a Mateo capítulo 6. La voluntad de Dios no se cumpla, al menos que nosotros oremos y colaboremos con Dios para ver su voluntad establecida. En Mateo 6, versículo 9 al 14, Jesús está hablando a sus discípulos y por extensión a nosotros, y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a dirigir nuestra oración al Padre, no a San Tadeo, no a la sombra de San Pedro, no a la Virgen de Guadalupe. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo nombre por lo cual podemos ser salvos. Aleluya. Hasta la Virgen María necesitaba un Salvador y ella misma confesó a Cristo como su Salvador, implicando que ella también era pecadora en necesidad de un Salvador. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hay un santo cuarteto, incluyendo la Virgen María. Podemos honrar a la Virgen María porque Dios la escogió para un trabajo especial. Ella es bendita entre las mujeres porque fue escogida para una tarea muy especial. Pero ella es un ser humano igual como nosotros. Y podemos obedecer a Cristo como ella dijo a los en la fiesta, la boda de Canaán: haz lo que Él les indique. Y aquí nos da indicaciones. Orar así, orar al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siempre iniciar con adoración. La primera cosa, lo más importante que pedir, aquí está: venga tu reino. Dilo conmigo: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Antes de pedir por nosotros, antes de pedir el pan de cada día, venga tu reino. Todo el ministerio de Jesús se trataba de su reino. Sus mensajes se trataban de su reino. El reino de Dios es mucho más que enseñanzas religiosas o místicas para una asociación religiosa. Es un reino que implica gobierno que afecta a todo el mundo. Él es el rey de la tierra. A Él pertenece la tierra y todo lo que está en Él. Él es el rey de reyes, no solamente de predicadores. Cristo fue crucificado no porque era un rabino, fue crucificado porque Él dijo que era rey. El reino de los cielos necesita impactar a toda la tierra. Y por eso estamos aquí. Por eso Dios nos puso aquí en la tierra, para ser sus representantes. Entonces, después del reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé cuántos se dan cuenta de lo que están pidiendo ahí cuando recitan esta oración. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Será que si podemos orar que Dios nos libre de tentación,
que nos librará de tentación y así podemos vivir más en victoria sobre el pecado. Claro que sí. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Esta oración inicia con el reino y termina con el reino. Es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que quiero establecer primero es que nosotros, el hombre, tiene la responsabilidad de lo que sucede en la tierra. Nosotros somos responsables por lo que acontece aquí en la tierra. Lo que sucede en nuestra ciudad, somos los responsables. Si es inseguridad o si es paz, nosotros somos los responsables, porque Dios nos mandó aquí como sus representantes para orar y para actuar. Un predicador famoso llamado E.M. Bounds dijo: Dios moldea el mundo por medio de la oración. Cuanto más hay oración en el mundo resultará mejor. Más fuertes serán las fuerzas en contra de la maldad. Las oraciones de los santos de Dios es el efectivo del cielo, por medio del cual Dios hace su gran obra en la tierra. Dios condiciona la misma vida y prosperidad de su causa por medio de la oración. Dios es y sigue siendo el dueño de la tierra. Él es el rey de la tierra, pero Él otorgó a la humanidad la responsabilidad para gobernarla. Siempre ha sido el diseño de Dios obrar en la tierra por medio del hombre. Lo podemos ver desde el mismo libro de los Génesis, en el inicio. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que arrastra sobre la tierra. Entonces el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios, y fue dado a la tierra para señorear o dominar sobre todo lo que está en la tierra. Y creó Dios al hombre, en versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí el primer mandamiento que Dios dio al hombre. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde este mandamiento fue revocado. Sigue vigente a nosotros hoy. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio. O señoread. Luego en capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Voy a ver esas palabras. Esta es una enseñanza más que una predica. Espero que me pueden seguir. Amén. La palabra imagen. Somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Imagen significa la sombra o figura representativa, como imagen de lo verdadero. Implica que el hombre parece tanto a Dios, a la creación, que la creación no puede ver la diferencia. Cuando somos hijos de Dios, llenos de su Espíritu, es como si Dios mismo está caminando en la tierra en la vista de la creación. Y por eso la tierra responde al hombre si lo tratamos bien. La palabra semejanza significa semblanza, modelo o forma. O sea,
en forma similar o comparable a Dios mismo. Señoré significa con los pies encima de. Eso es literalmente es lo que significa, con los pies encima de. Eso es lenguaje fuerte que implica victoria y dominio. Cuando en Josué capítulo 12, tuvieron victoria en contra de los 5 reyes, después de todo lo que pasó con Gabaón, Josué mandó a sus hombres venir y poner sus pies encima de los cuellos de los 5 reyes en Maqueda, para señalar que tenían dominio sobre ellos. También significa sojuzgar, ejercer dominio, prevalecer, reinar o gobernar. El hombre es llamado a hacer todo eso a la tierra. También somos llamados a guardar la tierra, para que señoree y guardase a la tierra. Guardarse significa guardar o proteger, atender o vigilar como atalaya. Como aquellos que vigilan, como los llamamos en algunas partes, los que guardan sus coches cuando los estacionan en el centro, ¿verdad? Y ahí están algunos ahí, y para unas monedas, pues ellos supuestamente vigilan, guardan a su carro para que nadie pueda hacer nada malo, ¿verdad? O los que vigilan a una ciudad. No sé cuántos vieron a la película de Disney, Mulan. Tengo un testimonio allá atrás. Okay. Pero recuerda que hubo un grupo, ¿cuál era el grupo? Del norte, que venían. China había construido un muro para protegerles de esos agresores del norte, de Mongolia. Y hubo guardas o atalayas que estaban en sus posiciones sobre ese muro, y luego tenían manera de señalar por medio de un fuego cuando vieron algo, cuando el mal amenazaba. Y cuando se acercaron y ahí estaba uno de esos atalayas, arriesgó su vida para encender a ese fuego, para que en la otra torre, el otro atalaya a esa porción pudo verlo, y encendieron todo hasta que llegó al rey la noticia, para que podían movilizar el ejército. Eso es lo que puede hacer un atalaya de intercesión. Porque vigilan en el espíritu y reciben revelación acerca de los planes del enemigo, para que puedan prepararse y levantar la defensa y estar preparados para que la acción ofensiva del enemigo ni puede prender, ni puede arrancar. Veamos entonces que el hombre es el mayordomo o gobernador asignado. Digan todos, gobernador asignado. Y Adán era el mediador o representante de Dios en la tierra. Ahora, algunos han tenido miedo al diablo. Tienen miedo a los brujos y hechiceros y satanistas y macumberos y santeros y quién sabe qué maceros que hay. Me parecen como los jebuseos y ateos y amarreos y fereceos y los demás eos feos de la tierra prometida. Pero recuérdense que los demonios y hasta el diablo mismo no son dioses. Nunca eran dioses. El diablo mismo no es Dios. No es un Dios. No hay un Dios de tinieblas.
y un Dios de luz. Eso es misticismo y mitología griega. Hay un solo Dios y Jehová es su nombre. Hasta el diablo mismo es únicamente un ángel caído. Yo sí entiendo que él tiene cierto poder y todo, pero no tiene poder al menos que nosotros le permitamos tener el poder. Es un ángel, pero algunos hasta creen que los ángeles son mayores que el hombre y tienen miedo si viene un ángel. La Escritura nos enseña que ángeles son servidores o son ministradores a los herederos de la salvación, espíritus que ministren a los herederos de la salvación. Entonces están pendientes de recibir órdenes de Dios para poder actuar a nuestro favor. Salmo 8, en versículo 3 y adelante dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Mira a su vecino y dile ¿qué eres? ¿Qué es el hombre que tú formaste? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, es lo que dice en la Reina Valera. Pero la palabra ángeles en este caso no fue traducido bien. Es la palabra Elohim. Y este es el único lugar en toda la Escritura que Elohim fue traducido ángeles. Otras versiones dicen Dios, y es la palabra correcta. Elohim. En Génesis 1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es Dios. Elohim nunca se refiere a ángeles. No sé a quién se le ocurrió poner ángeles ahí. Pero a base de esa mala interpretación, muchos piensan que los ángeles son mayores que los hombres. Y por eso no actúan y no toman su autoridad y no cumplen su propósito en la vida. Y tienen miedo al diablo. Yo estoy aquí para decirles que los ángeles son espíritus ministradores y los demonios son ángeles caídos. Y nosotros somos una creación mayor que los ángeles. Si los ángeles fueran una creación mayor, entonces ¿por qué no Dios hubiera escogido su esposa de ellos? Cuando yo me casé, yo no escogí mi esposa en el zoológico con los chimpancés. Yo quería de mi propia especie, alguien como yo, pero diferente, y viva la diferencia. ¿Es cierto? Ustedes no, los hombres aquí quienes buscan esposa, no están buscando un orangután o una gorila. ¿Por qué no? Pues quieren a alguien a su propio nivel, con quien se puede tener una conversación y trabajar juntos. Amén. Pues Dios escogió al hombre redimido como su esposa. Somos esposa de Cristo y nuestro destino es reinar juntamente con Él por la eternidad. Y de hecho ya somos hechos reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Aleluya. Pero ¿qué hace un rey? Un rey gobierna. Somos llamados a gobernar en la tierra desde el principio. Adán perdió ese derecho cuando entregó su autoridad al enemigo, cuando pecó. Pero Cristo vino, siendo llamado el segundo Adán, para recuperar esa autoridad. Y Él nos entregó a nosotros esa autoridad, nos dio a nosotros las llaves, nos dio a nosotros el poder de desatar y de atar. ¿Qué es eso? Eso es para prohibir acceso o para abrirle el acceso. Para prohibir o permitir acceso. Podemos prohibir acceso a los demonios, la entrada a nuestra ciudad.
Eso es lo que están haciendo con ese concierto de adoración que hicieron, no sé hace cuándo lo hicieron, y con esa oración de Ciudad Acuña. Están activándose para orar, pero yo estoy aquí para decirles que van a necesitar aumentar el nivel de oración si van a cumplir plenamente lo que Dios quiere para sus propias vidas y para la ciudad y para la nación. No podemos seguir en este nivel. Lo que han hecho ha sido muy bueno, aleluya, y doy gracias a Dios por ello, pero Dios nos está subiendo a un nuevo nivel. Hay un dicho en inglés: new levels, new devils. Nuevos niveles, nuevos demonios. Cada nivel que uno sube a un rango más alto de demonio con lo cual tendremos que luchar y vencer y poner debajo de los pies. ¿Están conmigo todavía? Porque están muy calladitos y algunos con ojos así de grandes como tecolotes sobre una rama. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles, o poco mejor que Elohim, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, eso suena como ya está hecho, como si ya no tenemos que hacer nada. Es que esa es una palabra profética, es una declaración profética. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos habla cuál es su voluntad, pero luego lo tenemos que poner en obra, lo tenemos que hacer cumplir. Y vamos a ver un poco más. Salmo 115, versículo 16. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres, implicando que la tierra es responsabilidad del hombre. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Adán literalmente era el vigilante, atalaya o guardián asignado de Dios a la tierra, era su representante. ¿Qué es un representante? Es alguien que sustituye a alguien que desempeña su función o la de una entidad o empresa. Es alguien que es como un abogado a quien le firmas un papel y le da el derecho de representarte y de hablar por ti y actuar a tu favor, de tu parte. Cristo Jesús es el abogado principal. Abogado tenemos para con el Padre, amén. Pero no es como si nosotros somos los subabogados y trabajamos por el abogado principal, y nosotros no podemos actuar aparte de oír lo que dice el abogado principal. No debemos hacer nada sin recibir órdenes del abogado principal, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque se requiere un equipo de abogados y cada uno de nosotros somos reclutados. Gracias. Aleluya. Normalmente llego a casa medio ronco después de varios días de estar ministrando. Un representante es alguien que representa y tiene el poder legal para firmar papeles, hacer trámites, hacer toda clase de acción legal de parte del que le envió y que le empoderó.
entonces nosotros hemos sido dados ese poder por Cristo mismo para representarle. Veamos entonces, en resumen, por este punto, Adán era comparable o similar a Dios, tanto que era como ver una figura de Dios mismo en la tierra. Se podría reconocer a Dios dentro de Adán. Adán representaba a Dios, presentando la voluntad de Dios sobre la tierra. Era el gobernador o agente delegado. La tarea de Adán era la tierra y todo estaba bajo su cargo. Si las cosas irían bien o mal, sería por causa de Adán y su simiente. Fue tan completa la autoridad de Adán sobre el mundo que tenía la habilidad de entregar esa autoridad a otro. Y esa es la razón por la cual en Mateo 4 el diablo pudo llevar a Jesús a un monte alto y ofrecerle esa autoridad en el mundo. Dice en versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Sabemos cómo Cristo respondió, y él esperó su tiempo y luego le venció en la cruz y con su resurrección, y se le quitó las llaves. Amén. El pecado de Adán y Eva transfirió la autoridad de este mundo al diablo, pero Cristo recuperó esa autoridad. Fue tan completo la entrega del mundo de Adán a Satanás que Dios tuvo que ser hecho hombre y pagar un precio para restaurar lo que el hombre había perdido. La humanidad ahora es eternamente el medio del cual Dios ejerce su autoridad y actividad en la tierra. Esta es la razón por la cual la oración es tan urgente. Desde el principio Dios escogió trabajar en la tierra por medio de seres humanos y no independientemente de ellos, aun al costo de tener que hacerse uno de nosotros. Dios es soberano, o sea, Él es omnipotente, Él es el todopoderoso, Él tiene la habilidad de terminar todo esto y de intervenir y hacer todo por nosotros, pero Él no lo diseñó de esa forma porque Él quiere una esposa que gobierne y reine con Él. Y Él dio toda la provisión a nosotros para poder hacerlo. Nuestra vida aquí en la tierra es el tiempo de escuela, donde estamos aprendiendo a gobernar y a reinar para poder hacerlo con Cristo por toda la eternidad, reinando sobre ángeles y quién sabe planetas y no sé qué más cosas. En inglés decimos training for reigning, entrenamiento para reinar, and schooling for ruling, escuela para reinar. En su sabiduría y en su soberanía, Dios eligió limitarse a trabajar en la tierra por medio de nosotros y nunca aparte de nosotros. Por eso en Amós capítulo 3 versículo 7 es tan importante cuando dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada, al menos que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y eso, ¿por qué lo revela a sus profetas? Para que ellos puedan declararlo, profetizarlo y también interceder para que se cumpla, para que se lleve a su cumplimiento. A veces no es suficiente solamente profetizarlo. A veces profetizamos y
¡zas! Hay una respuesta, hay un poder que acompaña la palabra, que lo pone en obra y se cumple así. En otras ocasiones decretamos la palabra, no lo termina, simplemente planta la semilla y nosotros tenemos que regar esa semilla y vigilar sobre ella con la intercesión y la oración para que esa semilla crezca y tenga buen fruto. La mayoría de las cosas que Dios nos da en forma de semilla. Pero cuando Dios te da una semilla, te está dando todo lo que necesitas. Muchos no aprecian la semilla y muchos consumen la semilla en vez de plantarla. Desprecian la semilla, no reconocen el valor y el potencial. Pero ¿cuántos entienden la importancia de sembrar buena semilla y en buena tierra y cultivarla para que produzca una cosecha? Si Dios nos pidió orar para que venga su reino, ¿no es que nos necesita orarlo? Ya es la voluntad de Dios, eso sabemos, pero recuerda que la voluntad no se va a cumplir al menos que nosotros lo hacemos cumplir con la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros, por medio de la oración, intercesión y acción correspondiente. Nos pidió orar por nuestro pan de cada día. Pues ya sabemos que es la voluntad de Dios que tengamos pan de cada día, pero aquí nos está enseñando que tenemos que orar y pedírselo, aunque ya es su voluntad, indicando que no es suficiente de que es su voluntad, no es suficiente de que nos lo prometió, tenemos que orar y entonces Él actúa. ¿Están comenzando a entender la necesidad de la oración? Y pedirle a Dios lo que ya sabemos que es su voluntad. Porque si no lo hacemos, es probable que no vamos a ver esa provisión. Yo creo que en muchos casos hemos recibido provisión, ese pan de cada día, para poder sobrevivir. No porque éramos tan obedientes ni llenos de fe, sino era solamente la misericordia de Dios. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Pero no se ríen ustedes también. Dios quiere actuar, pero busca a alguien por medio del cual Él puede ejecutar su voluntad. Vamos a mirar rápidamente en Ezequiel 22, versículo 29. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Qué terrible. Suena como el día de hoy, ¿verdad? Versículo 30. Dios quería hacer algo de toda esta injusticia e inseguridad. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y luego la siguiente frase es tan triste porque dice, y no la hallé. Esta es una escritura poderosa, porque Dios es tan santo que no puede excusar al pecado. El pecado requiere castigo, mas Dios también desea mostrar misericordia. Él ya hizo la provisión para poder mostrar misericordia, y Él busca que alguien le pida para que Él le pueda tener misericordia del hombre. En el caso ahí, en los tiempos de Ezequiel, ni pudo hallar a nadie. Qué triste. Cuando Dios vino a Abraham,
y le habló cuáles eran sus planes. Recuerda que Dios no hace nada, sino que primero revela sus planes, a sus secretos, a sus siervos los profetas. Él vino a Abraham en Génesis 18 y le habló de su plan de destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra por la maldad e iniquidad terrible que estuvo ahí. Y Abraham comenzó a interceder. Y dice en versículo 23, se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Pues él sabía que hubo algunos justos ahí. Era obvio leyendo los siguientes versículos que no sabía cuántos, pero sabía que estuvo ahí su sobrino Lot y su familia. Entonces él comenzó a regatear con Dios. Dice: quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Él sabía que Dios es Dios justo y misericordioso, y estaba hablándole de esa forma. Se no ha de hacer lo que es justo, hablándole a Dios, recordándole a Dios, aunque Dios ya lo sabía, cuáles eran los valores de su reino. Los valores del reino era una oración basada en los valores y principios del reino de Dios. Entonces Dios dijo: no, pues si hay 50 justos, no la destruiré. El problema es que no hay 50. Así que Abraham bajó el número, lo bajó a 45. La misma respuesta, lo bajó a 40, a 30, a 20 y a 10. Pero ni hubo 10 justos en la ciudad que Dios pudo detectar. Ahora, hubo 8. Dios mandó un ángel o 2 ángeles para ir a la casa de Lot, para prevenirles y para sacarles de la ciudad antes de mandar el fuego y azufre, para ayudarles a los 8 justos. Pero solamente hubo 8. No sabemos lo que hubiera sucedido si Abraham hubiera bajado el número 2 más. Es posible que Dios hubiera detenido el juicio a Sodoma y Gomorra, pero después de tantas veces y recibir la respuesta no hay, dejó de interceder. Dios está pendiente de la maldad que hay, pero también está pendiente de los justos. Y el juicio que viene a los injustos, Dios no quiere traer a los justos. Alguien diga gloria a Dios. Que los justos digan gloria a Dios, por lo menos. ¿Acaso hay 50 justos aquí? 45, 30, 10. Nosotros tenemos que desecharnos de las mentiras que han limitado a la iglesia. Una de las mentiras es: pues Dios está en control. Todo lo malo que sucede, eso es lo que decimos. Pues Dios está en control. Mentira. Dios dio a nosotros el control. Si Dios estuviera en control, no hubiera nada de esta injusticia e inseguridad y maldad. No habría tráfico humano, esclavitud sexual. No habría toda la maldad que hemos visto: narcotráfico, corrupción, abandono de familias. Esas cosas no acontecerían si Dios estuviera en control. Ahora, Él puede. No se trata de que si Él puede o no.
Se trata de autoridad. Y Él dio a nosotros la autoridad para que nosotros podemos ejecutar su voluntad en la tierra, para que Él pueda entonces usar su poder. Él siempre ha tenido más poder que el diablo. Y con una sola palabra Él podría ¡zas! Y cambiarlo todo. Pero Él ha decidido honrar a nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Que Dios nos tenga esa confianza de actuar de su parte en la tierra e interceder a favor de la tierra conforme a su voluntad, para ver el reino de Dios establecido en la tierra. ¡Qué honor! Pero al mismo tiempo, qué responsabilidad tan fuerte. Y cuando veo la condición en la cual estamos, digo: Señor Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos actuado como buenos representantes. Hemos sido dormidos. Y así como en el que tenía la tierra, había sembrado buena semilla en buena tierra, pero cuando dormía llegó el enemigo y plantó cizaña. Y nosotros ahora tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar un nuevo nivel de responsabilidad aquí en la tierra. Voy a dar otra ilustración, pero volviendo a ese pensamiento que se trata de, no de poder, porque Dios siempre tiene el poder, pero se trata de autoridad y derecho legal. El poder ejecuta, pero la autoridad controla el poder. El poder ejecuta, pero la autoridad controla el poder. Dios dio a nosotros la autoridad. Mire a su vecino y dile: Dios te dio autoridad. ¿Qué estás haciendo con ella? Entonces veamos que el asunto clave no es poder, sino autoridad. En Primera de Reyes capítulo 17, veamos que hubo mucha maldad en la tierra de Israel. Estuvo el rey Acab y su esposa Jezabel en la tierra. Habían estado matando a todos los profetas que podían encontrar, todos los voceros de Dios, todo aquel que podía ejercer autoridad y poder de Dios, porque ellos querían establecer la idolatría de Baal y Asera en la tierra. Entonces Dios decidió traer algo a la tierra, porque los hebreos estaban siguiendo a los Baales y se metieron en la idolatría y abandonaron a Dios, y Dios quiso despertarles. Entonces Dios decidió mandar una sequía y compartió su plan con Elías. Y en versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos pueden ver la autoridad que él llevaba? No va a llover ni habrá rocío hasta que yo te diga. ¿Por qué pudo él hablar con tal autoridad? Porque él estaba bajo autoridad y él estaba hablando por inspiración de Jehová. Había escuchado lo que Dios quería hacer.
Y luego en 1 de Reyes capítulo 18, pasados muchos días, en versículo 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año y diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías obedeció y se presentó con Acab. Tuvo el encuentro con él en el monte de Carmelo. ¿Cuántos recuerdan de lo que sucedió ahí? Porque hicieron 2 altares, uno a Jehová, otro a Baal. Los sacerdotes y profetas falsos de Baal llegaron y hicieron un gran escándalo, danzando, cantando, orando, rogando, cortando sus brazos y todo para tratar de provocar que Baal respondiera con fuego. Claro, no pudo decir nada porque no es Dios, ni es un Dios. Pero Elías regando agua, galones y galones de agua encima del sacrificio para hacerlo bien mojado, leña bien mojada, todo mojado, con una oración. Dios respondió con fuego. Todo el pueblo se arrepintió. Dios había agarrado su atención por medio de la sequía, porque eso afectó su billetero y sus estómagos. Y no hay mejor manera de agarrar nuestra atención que por medio de nuestro billetero y estómago. ¿No es cierto? Entonces ellos vinieron a esa gran reunión, vieron que Dios respondió con fuego, postraron delante de Jehová y luego mataron a los falsos profetas de Baal. Y entonces él habló a Acab y dije: mira, ahora va a llover. Capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, en ese momento no hubo ninguna nube de lluvia, no hubo ninguna gota, a lo mejor ni hubo ni un viento. No había llovido en 3 años. Había sequía. 3 años. Elías había oído el plan de Dios y lo profetizó, lo declaró públicamente. Entonces, él fue, dice en versículo 42, después de que Acab subió a comer, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Una posición como una mujer que está en tiempo de parto. Como mucho dolor. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. La 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia. Preguntas. Primera pregunta: ¿de quién era la idea de iniciar la sequía? De Dios. Y también el de terminarla, la idea era de Dios. Ahora, no es Dios soberano, es Dios todopoderoso. Claro que sí. ¿Por qué necesitaba Dios que Elías lo profetizara? ¿Por qué era tan necesario que Elías lo profetizara? Amós 3:7, porque Dios no hará nada sin primero revelar su secreto o sus planes a sus siervos los profetas. Pero luego vemos que no era suficiente simplemente declararlo en profecía, porque no se cumplió de inmediato. No comenzó a llover el momento que él lo anunció. Él tuvo que
dar seguimiento a la palabra con intercesión. En Santiago capítulo 15, versículo 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. O sea, él no tenía algo más especial que nosotros. También a él le gustaba comer tacos y empanadas veracruzanas. A él también le gustaba, tenía pasiones como las nuestras. ¿Ok? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, aún después de profetizar que estará la sequía, él siguió orando. A lo mejor cada nube que se acercaba a Israel, ahí estaba él orando para que esa nube se alejara de ahí. ¿Cuántos de ustedes han tenido promesas de Dios, promesas proféticas, y lo declararon, y de repente vieron que el enemigo trajo resistencia? Así es. Acostúmbrate. Ese es el trabajo del diablo. Él resiste los planes de Dios y trata de abortar los procesos de Dios en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos da una palabra profética, nos está entregando la espada del Espíritu, la rema de Dios. Y Dios no te entrega una espada si es tiempo de comer totopos y guacamole. Es tiempo de ir a la batalla. Cuando Dios nos entrega una espada es porque hay una batalla frente de nosotros. Y en versículo 18 dice: otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para el planeta Tierra? Para Acuña, para Coahuila, para toda esta región, en los 2 lados de la frontera. Dios tiene un plan. Él ha revelado cuál es su plan por medio de varias profecías que han recibido. Aparte tenemos su voluntad ya expresada en la Biblia. Pero esa voluntad de Dios no se cumplirá. No vendrá un gran avivamiento. No vendrá reforma simplemente porque es la voluntad de Dios. Tenemos que subir a un nuevo nivel. Hemos profetizado, hemos gritado un grito de júbilo, hemos venido y dicho amén, aleluyita. Pero ahora es tiempo de poner cabeza o rostro entre rodillas. Es tiempo de interceder como nunca antes. No solamente por nosotros, tenemos responsabilidad que orar por aquellos nuestros hermanos que están en Irak y en China, donde también hay mucha persecución acelerada y aumentada en recientes meses. En otros lugares, para apoyarles en oración, para que Dios provee por ellos. Puede ser que Dios puede traer agua de una roca allá en Irak, en ese monte. Señor, tenga misericordia de aquellos que están atrapados en nombre de Jesús. Tráeles agua, Señor. Que llueva o que trae agua de la roca. Pero glorifica tu nombre en esa situación. ¿Hay alguien que diga amén? El rol de la iglesia en el cumplimiento de todas las cosas y la restauración de todas las cosas es importante en estos últimos días. Dios lo hizo. Cristo hizo una obra completa, pero nosotros la hacemos cumplir. Tengo que reducir esto. En Colosenses 1:13 nos dice que nos libró del dominio de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo,
Amén. 1 Corintios 15, versos 25 a 28, nos dice que es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo reine Jesucristo? Él reine en la tierra por medio de nosotros. Este último enemigo, en versículo 26 dice, este último enemigo que será destruido es la muerte. No me es sorprendente que en esta región han comenzado a adorar lo que dicen la Santa Muerte, aunque no es santa. El último enemigo, aleluya, que vamos a vencer es la muerte. Aleluya. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Voy a darles una versión más simple. Cristo va a seguir reinando por medio de nosotros. Y va a poner todas las cosas debajo de nuestros pies, porque así será bajo sus pies. Para que entonces Él pueda someter todo a su Padre. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 12, nos habla de que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Ok. Cristo está a la diestra del Padre. Dice en versículo 13, de ahí en adelante, ¿qué está haciendo Cristo ahora? ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Pues sabemos que Él está intercediendo por nosotros. Pero según este versículo, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está sentado y está esperando, porque nos dio a nosotros la tarea de ejecutar su voluntad, siendo nosotros sus representantes aquí en la tierra. Él se sentó porque su parte del trabajo se había terminado. Él se sentó porque Él ya pagó el precio para que nosotros tuviéramos la autoridad restaurada de ser sus representantes en la tierra. Salmo 110, versículo 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta es una escritura profética que habló, escrito en los tiempos de David, pero hablando de hoy, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice en versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, el cetro, eso es la autoridad. Y luego dice, domina en medio de tus enemigos. Cuando habla de Sión, Sión representa la iglesia del Nuevo Testamento. Es una figura profética de nosotros. Ya voy terminando para los que tienen hambre y quieren llegar al buffet. Nosotros somos no solamente delegados y autorizados por Dios, nosotros somos ungidos por Dios para hacerlo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti, porque te ungió y te envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová en Acuña, Coahuila. Aleluya. Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece. Levántate significa despiértate. También significa venga
suba a un nuevo nivel. Mira a su vecino y dile, es tiempo de subir a un nuevo nivel. Levántate y resplandece. Resplandece significa comienza a echar fuera las tinieblas. Comience a ejercer la autoridad y la responsabilidad que Dios le haya dado. Porque este es un nuevo tiempo. No hemos pasado por este camino antes. Y somos la generación que vamos a recibir al Rey. Yo les declaro y les profetizo, lo que han hecho hasta este punto ha sido bueno. El Señor dice, tengo complacencia con mi iglesia por haber orado y levantado para establecer una medida de paz en la ciudad. Y que se han preparado y que están haciendo esfuerzo para aprender de mi palabra. Mas les estoy levantando a un nuevo nivel de revelación y de autoridad para que sean aún más efectivos, para ver no solamente una medida de avivamiento, pero un despertamiento regional, un despertamiento espiritual de mi reino, para traer transformación y para traer reforma a esta tierra. Muchos han sembrado en años pasados. Hay generaciones de creyentes que han sembrado el Evangelio. Y hay mucha semilla que no ha brotado, pero es semilla viva y eterna. Y viene una cosecha. Si mi pueblo se levante, si mi pueblo comience a ejercer esa autoridad. Y no solamente actuar, pero orar, escuchar instrucciones y obedecer y seguir intercediendo, entonces verán un aceleramiento rápido del cumplimiento de las profecías. Y yo usaré a Ciudad Acuña y a esta región como una señal y una maravilla al resto de México, dice el Señor. Donde algunos han dicho, pues puede algo bueno surgir de Acuña. Y algunos han despreciado porque es un lugar medio remoto. Pero el Señor dice, yo no escojo a los más grandes y los más reconocidos. Yo no siempre uso los que están más visibles, pero yo hago cosas grandes donde hay corazones dispuestos a oír y a obedecer. Y ese es el tiempo que yo voy a encender un fuego en tus corazones. Si respondan a mí, dice el Señor, que les va a transformar a ustedes para que sean transformadores para esta comunidad. Y verán el cumplimiento de las profecías y las declaraciones proféticas. Porque esta es la hora de ver la cosecha. Esta es la hora de ver hacedores de mi palabra, hacedores de milagros, hacedores de señales y maravillas. Mis voceros levantándose en mi poder y en mi gloria, no jactándose de lo que hacen y no tratando de llamar atención a ellos mismos, sino levantando a Cristo para que yo pueda traer a los hombres a mí mismo, dice el Señor. Esto no se tratará de una sola iglesia. Esto es para todo aquel que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este no será un movimiento ni un evento o algo que será bajo el control de un hombre. Los hombres no son los dueños de este mi mover, dice el Señor. Este es algo que pertenece a mí, se trata de mí y va a establecer mi voluntad en la tierra. Por eso yo he mandado fuego para lidiar con corazones egoístas y los que querían tomar posesión de lo que es mío. Pero yo soy un Dios celoso y no permitiré que el hombre robe de mí la gloria que me pertenece, dice el Señor. Y por eso yo he permitido que algunas cosas sucedieran para que recuerdan quién es Dios.
Pero para aquellos que escuchen, intercedan y colaboren conmigo, yo haré algo poderoso y van a ver que el gobierno que antes era corrupto será un gobierno justo. Que verán que una cultura que no valoraba la vida va a comenzar a valorar a la vida, dice el Señor. Van a ver en donde hubo desprecio de otros y racismo y menosprecio a mujeres, maltrato, y ellos van a ver una cultura nueva en que puede valorar a toda la vida, a cada ser humano, y que dé gloria a Dios, que levanta al pobre, que ayude a los que son verdaderamente necesitados y que les enseña y les entrene para vivir en mi bendición, para que no solamente sean cojos ayudados, pero cojos sanados, ya caminando y produciendo por sí mismo y bendiciendo a otros. Económicamente, físicamente, espiritualmente, en cada área. Yo estoy haciendo algo nuevo y los estoy levantando a ustedes a un nuevo nivel. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Ahora vamos a responder a lo que Dios nos dijo. Si usted es uno que oye y que va a responder, quiero que se ponga de pie. Va a tomar su responsabilidad. Ahora, si usted no va a tomar su responsabilidad, por favor no se ponga de pie. Este no es algo leve, no es un juego. Pero Dios está reclutando a aquellos que se comprometen, que van a tomar su autoridad, tomar su responsabilidad, dar a Dios la gloria, ser un agente de reforma. Amén. Ángeles, escribas, anoten los nombres. En el nombre de Jesús, levante sus manos al Señor en señal de rendición y compromiso, y ore esta oración conmigo. Padre Santo, yo me entrego a ti, confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, el que resucitó de entre los muertos y que ahora vive en mi corazón, que me ha dado su autoridad y responsabilidad para ser su representante en la tierra. Hoy yo tomo mi responsabilidad. Yo me levanto a un nuevo nivel para ser un hacedor de la palabra, colaborador con Dios, embajador del reino de los cielos, a mi ciudad y a mi nación y a donde quiera que me envíes. En el nombre de Jesucristo, ya no más seré pasivo, pero yo voy a oír tu voz y te obedeceré, y veremos tu gloria en mi vida, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi nación, para que México sea nación oveja. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, lo confesamos, decimos así sea. Amén. Quiero escuchar un grito de júbilo. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Se oye sonido de abundancia de lluvia. Aleluya. Yo lo profetizo, lo declaro. Se oye sonido de abundancia de lluvia. Se oye sonido en el espíritu de abundancia de lluvia.
En el espíritu hay un sonido. Algo está sucediendo. Algo está moviendo. Hay un trueno. Hay abundancia de lluvia. Señor, ayúdenos a darle seguimiento para que tu viento del Espíritu lo traiga rápidamente. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Si me dan tiempo, podré ministrar un poco más. Quiero ministrar a algunos grupos o individuos, pero quiero dar oportunidad al pastor Eduardo decir lo que tiene que decir. En Comunidad Cristiana